Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera, hablando Jesús a los judíos, les dice: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí. Le decía Jesús a los judíos que lo que él hacía no lo hacía por él, que su testimonio no era de él, sino del Padre. Entonces les dice: bueno, ustedes estudian las escrituras, ¿sí? Y lo hacen con mucho cuidado. Y sí, los judíos siempre tuvieron ese cuidado de estudiar las escrituras y de leer. Y cuando las copiaban, lo hacían de una manera que contaban letra por letra, punto, todo. Si algo faltaba, se estiraba eso, se deshacía y se volvía a hacer, por el cuidado que se le ponía. Y se dice, algunos comentaristas mencionan que los judíos pensaban que por estudiarlas, el solo hecho de estudiarlas, eso les daría vida eterna. Era tanto su cuidado, su amor por las escrituras que ese era su pensamiento. Para nosotros hoy en día, como cristianos, bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia, hay uno de los grandes errores que cometen muchas denominaciones. Yo creo que todas las denominaciones, excepto la Iglesia del Señor, tienen este problema de no hacer una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque por lo general todas agarran prácticas de aquí, de allá y de donde sea, no importa si están en el Antiguo o en el Nuevo, y a veces las revuelven, porque no hacen esa distinción. No han aprendido que esa ley que Dios dio en aquel entonces, pues solamente se la dio a su pueblo. Es algo que nosotros no debemos olvidar. La ley del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, fue solo dada al pueblo judío, a nadie más. En ese tiempo no había solamente judíos, también había egipcios y había muchas naciones. Pero Dios solamente dio al pueblo judío esa ley. Ese texto, en Deuteronomio 5, 1 3, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos hoy aquí vivos. ¿Sí? Entonces, eso no se nos debe olvidar también con nosotros. El Antiguo Testamento fue dado para el pueblo judío. Es una ley dada para ellos solamente. Ni para egipcios, ni para griegos, ni para romanos. No, solamente para los judíos. Porque ese era el pueblo de Dios. Pero también nosotros debemos entender y debemos haber aprendido que esta ley que fue dada a los judíos dejó de estar vigente con la muerte de Cristo. Una vez que muere Cristo, esta ley ya no fue vigente, ya quedó invalidada. ¿Sí? Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este y otros tantos textos hacen mención de ello, que esa ley fue abrogada. ¿Sí? Y estas son cosas que desafortunadamente las denominaciones en general no tienen distinción. Ellos dicen: bueno, es que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y toda es la palabra de Dios. Y sí, eso es verdad. Toda la Biblia es la palabra de Dios para nosotros, igual que para ellos. Pero no toda la palabra de Dios que está escrita ahí fue mandada para nosotros los cristianos hoy en día. Y eso es precisamente el problema que existe en estas denominaciones, que no saben hacer esa distinción. Y entonces revuelven cosas de allá, costumbres de allá, ropas de allá, en fin. La Biblia es muy clara cuando menciona que el antiguo pacto fue abolido y cumplido. Si nosotros nos ponemos a leer la carta a los Hebreos, entre otros muchos textos del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que ahí se menciona precisamente ese punto. Es uno de los puntos de la carta a los Hebreos, donde se habla sobre un pacto abolido, un nuevo testamento, un testador que muere y así, un nuevo sacerdocio, todo cambió. Y la carta de los Hebreos, ustedes lean esa carta y van a encontrarse con todas esas cosas. Segundo a los Corintios capítulo 3, versículo 6 dice: el cual asimismo
dice el apóstol Pablo, nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. No de la letra, ahí me faltó una N, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Así, aquí cuando dice no de la letra, hace referencia al Antiguo Testamento. Cuando dice del espíritu, hace referencia a lo que estaba revelando por el Espíritu Santo a los apóstoles en ese tiempo. Al no hacer esta distinción, bueno, las iglesias mezclan los dos pactos tomando de ellos lo que más conviene, siempre de manera parcial y arbitraria. Por ejemplo, van al diezmo, eso sí, van al Antiguo Testamento y van al diezmo. Sin embargo, no practican todo lo del diezmo, porque el diezmo es cada año. La isla ya no lo dice. Y el diezmo debe llevarse a un lugar, dice que debe llevarse allá al templo. Y que además los que reciben el diezmo, los sacerdotes, también ellos daban el diezmo de los diezmos. Pero no, hoy en día el diezmo es solamente el 10% de dinero, cuando en aquel tiempo era cosecha y ganado, era cada año. Y además hoy en día pues se le da a los pastores, y ellos ya no dan diezmo a nadie. ¿Sí? Pero eso la Biblia no lo enseña. Allá en el Antiguo Pacto sí encontramos el diezmo y esas prácticas, pero no tiene nada que ver con las de hoy. Lo mismo sucede con el asunto del sábado. Las personas que guardan el sábado lo hacen de esa manera. Llega el viernes a las 6 de la tarde, se van y se ponen en un lugar, se quedan ahí, y hasta otro día, el sábado a las 6 de la tarde salen. Pero si alguien violara eso, pues la Biblia decía bien claro, tenía que apedreársele, y eso no lo hace el sabatista. Yo nunca he visto a ningún sabatista apedrear a alguien que viole el sábado, o a alguien que se aleje de la iglesia y que lo maten a pedradas, porque ese era el castigo por violar el sábado. Y de eso no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque son cosas parciales, se toma una parte, pero no se toma todo. Lo mismo con el asunto de la música, los instrumentos de música que los encontramos en el Antiguo Pacto, pero no los encontramos en el Nuevo Pacto. Sí, allá había cantores especiales, sacerdotes especiales, tocaban música en el templo, y era en el templo, y hasta ahí. Pero de nada de eso encontramos en el Nuevo Testamento. Toman parte. Y tenían que ser solamente los sacerdotes, esto no lo hacían todos. No todos los judíos iban al templo a tocar música, solo los sacerdotes levitas. Hoy cualquiera que sepa tocar una guitarra, y ahora le échale al grupo, al coro, y vámonos a darle. Y lo mismo sucede con el sacerdocio especial. ¿Por qué hay un sacerdocio especial? El Antiguo Testamento sí nos los muestra un sacerdocio especial, los levitas, para los judíos. Pero nosotros, la Escritura dice que nosotros, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Todos somos reyes y sacerdotes. Todos somos un pueblo especial para Dios como cristianos. Pero no por eso vamos a tener al pastor sacerdote o cosas así. No, claro que no. Sí, la Biblia habla de pastores, habla de los diáconos. Sí, el evangelista. Sí, que habla de responsabilidades distintas. Sí, pero hasta ahí. Pero no de ese tipo de sacerdocio especial y con vestiduras especiales, como lo podemos ver en el catolicismo y en otros lugares donde pues se visten de una manera tan extravagante que dice uno, ¿y dónde encontramos eso en la Biblia? No lo encontramos. Vayan al Antiguo Testamento. Y entonces nos encontramos hasta las piedras del Urim y el Turim y todas esas cosas. Pues sí, para los judíos así era. Para nosotros eso ya no es así. Gálatas 5:4, bueno, pues como consecuencia dice el apóstol Pablo, de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído, y ese es el peligro. Caer de la gracia cuando queremos justificarnos con prácticas del Antiguo Testamento para llevarla a cabo hoy nosotros. Ahora, está bien que mencionemos que el Antiguo Testamento ya no está vigente. Eso no quiere decir que lo desechemos, porque luego caemos en el otro extremo nosotros. El Antiguo Pacto ya no está vigente, entonces no debemos estudiarlo, hay que hacerlo a un lado. La misma gente nos dice, pues no, que el Antiguo Pacto no sirve, y todos ustedes lo están estudiando, y todos modos van a ir al Antiguo Testamento para hablarnos de cosas que están mal para nosotros. Sí, el Antiguo Testamento, lo que está allá es la palabra de Dios.
Los mandamientos que están allá fueron dados a los judíos, pero las promesas, las profecías y otras tantas cosas que están allá tienen un propósito en específico para nosotros que no dejan de estar vigentes. Y eso es precisamente también lo que nosotros debemos recordar. No simplemente desechar y decir, no, entonces no estudiamos el Antiguo Testamento. No, hay que estudiarlo. Por eso el tema de esta mañana yo lo he titulado como ¿por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Vamos a ver algunas razones para llevar a cabo esto. ¿Por qué debemos estudiarlo? ¿Sí? Bueno, como primer punto, podemos decir que debemos estudiarlo, bueno, porque también es la palabra inspirada de Dios. Claro, el Nuevo Testamento es la palabra inspirada de Dios, al igual que el Antiguo Testamento. Por eso es una razón muy importante. Esto nos dice para nosotros que la Biblia, la que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, es la palabra inspirada de Dios, es la palabra de Dios y debe ser estudiada toda. No nomás enfocarnos en una sola parte de la Biblia. Hay que verla toda, hay que leerla toda, hay que estudiarla toda. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo se refiere aquí principalmente al Antiguo Testamento, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa la pone en un lugar muy especial para nosotros, ya que al estudiarla nos trae grandes bendiciones. Entonces el Antiguo Testamento, hermanos, para nosotros debe ser igual de importante, igual de cuidadosos al estudiarlo. Debemos, así como amamos el Nuevo Testamento y su palabra, también amamos el Antiguo Testamento. Démosle el mismo lugar, no hagamos una separación de ella. El apóstol Pedro pone como igual al Antiguo Testamento y a los escritos del Nuevo Testamento que ya estaban circulando en este momento. Ustedes recuerden que el Nuevo Testamento se fue escribiendo gradualmente. ¿Sí? No que Jesús murió en la cruz, la iglesia se estableció y ya había todo el Nuevo Testamento, no. Esto fue dándose gradualmente. Hasta aproximadamente el año 100, pues ya se tenía todo el Nuevo Testamento. Pero cuando el apóstol Pedro escribe esto, ahí entre los años 60, 70, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ojo, algunas difíciles de entender. No dice que toda la Biblia es difícil de entender, sino hay algunas difíciles, y eso es verdad, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Sí nota usted? Aquí pone por igual tanto los escritos que estaban circulando, las epístolas, las cartas, como la escritura del Antiguo Testamento, todo dice. Sí hay algunas cosas difíciles de entender, pero principalmente los que son indoctos, que no se documentan, no estudian bien, pues claro que ellos van a torcer esto. Los inconstantes también tuercen. Entonces, ya vemos nosotros que para los judíos, el Antiguo Testamento, como las cartas que se estaban escribiendo en ese momento, eran igual de relevantes, eran la palabra inspirada de Dios. Las tenían al par, no eran diferentes para ellos. No dijeron, pues como esto nos lo reveló el Espíritu Santo, esto sí vale y aquello ya no vale. No. Tenían el mismo valor para ellos. El Antiguo Testamento, hermanos, también contiene principios bíblicos que no han cambiado. Ojo con esto. Hay en el Antiguo Testamento principios bíblicos que no han cambiado, independientemente de la era en que estos hayan aparecido. Pero, por ejemplo, el asunto del matrimonio. Es un principio bíblico que se dio allá en el Génesis y que jamás cambió. ¿Quién fue el que lo cambió? Pues fue el hombre, pero Dios no. Ahí en Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Este es el principio bíblico del matrimonio. Un hombre, una mujer. ¿Eso ha cambiado? No, nunca cambió. ¿Quién lo cambió? Pues el hombre. Las costumbres. 2, 3 mujeres, 4 mujeres. Pero eso, ¿quién lo cambió? El hombre. A tal grado que no fue cambiado que cuando a Jesús le preguntan, oye, ¿es lícito repudiar a la mujer por eso? ¿Qué dijo Jesús?
Él les responde y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Para este entonces, los hombres ya habían decidido de separarse de la mujer por cualquier causa, basados en Deuteronomio 24. Y desde entonces, y luego vienen y le preguntan a Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál es el principio bíblico establecido por Dios? Un hombre, una mujer, para toda la vida. Ellos lo cambiaron y Jesús se los vuelve a repetir. Él no dijo, bueno, el Deuteronomio 24, no, él no les estuvo explicando eso. Él volvió al principio, por eso les repito, en el Antiguo Testamento hay principios bíblicos que no han cambiado para nosotros. El comer sangre, por ejemplo, también es otro principio bíblico. Dios jamás se ha agradado de que el hombre coma sangre. Desde un principio de la creación hasta nuestras fechas. Eso no ha cambiado. Lo mismo el pecado. El pecado para Dios tanto es pecado en aquel tiempo como es pecado hoy. ¿Sí? ¿Ven ustedes? Entonces, son principios bíblicos que no han cambiado, que en toda la Biblia aparecen de una u otra forma. Pero ¿quién es el que los cambia? El hombre, pero no Dios. Por eso, al entender nosotros que esta es una palabra inspirada, pues esto no debemos también olvidarlo, ¿no? Vamos a hablar del matrimonio y a veces le enseñamos a la gente sobre el matrimonio. Y sí, vamos al Génesis, claro, porque allá se instituyó el matrimonio. Pero seguimos mencionando más adelante. Y bueno, pero ¿por qué? A este se le permitió. No, pues Dios no le permitió eso. El hombre fue el que hizo esos cambios. Y ya en el Nuevo Testamento, pues Jesús vuelve a reafirmar. Esto es así. No como ustedes dicen, es de esta forma. Otra de las razones por la cual debemos estudiar el Antiguo Testamento, bueno, pues es porque fue escrito ¿para qué? Para amonestarnos, como advertencia. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el propósito del Antiguo Testamento, el que nosotros tengamos en nuestras manos el Antiguo Testamento, tiene un propósito, es para que nos amoneste, para advertencia. El Antiguo Testamento nos enseña, por ejemplo, cómo Dios cuidó a su pueblo después de sacarlo de la esclavitud. 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, los judíos, cuando fueron sacados de allá de Egipto, fueron cuidados durante todo el camino. Tuvieron agua, tuvieron sombra, tuvieron alimento. Dios cuidó a su pueblo una vez que lo sacó de Egipto. Pero ¿qué hicieron muchos de ellos? Se quejaban. No había agua, que la comida ya les había hastiado. Y así empezaban a molestarse y que recordamos las cebollas y los puerros y se acordaban de la comida que tenían en Egipto, en la esclavitud. Y por eso las cosas que les acontecieron, dice, fueron escritas con ese fin. Por eso las tenemos en el Antiguo Testamento, como una advertencia para nosotros también. También aprendemos que en el Antiguo Testamento Dios no perdona la desobediencia. 1 Corintios 10, del 5 al 10 dice, pero de los demás de ellos no se agrada a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Sí, el pueblo judío era su pueblo, Dios amaba a ese pueblo, pero Dios no toleraba la desobediencia, Dios no toleraba sus conductas. Aunque fueran sus hijos, aunque él amara a su pueblo,
Dios no toleraba esto. Y eso es algo que no se nos debe olvidar a nosotros. Porque nosotros nos consideramos hijos de Dios. Y que decimos que Dios nos ama. Sí, Dios nos ama y nos ama mucho. Somos sus hijos, sí, sí lo somos. Pero no olvidemos que si nosotros decidimos vivir en desobediencia, andar en desobediencia, hacer cosas, contrarias a la voluntad de Dios, Dios no nos va a perdonar. Llegado aquel momento de aquellos pecados de los que no nos hemos arrepentido, Dios no va a decir, mira, te quiero mucho, pásale. Como a veces somos nosotros los padres, que toleramos de los hijos todo. Lo que sea, les toleramos. Dios no va a ser así. Dios no va a perdonar. Si hay cosas que nosotros hemos hecho y que están mal delante de Dios y no nos hemos arrepentido de ellos, Dios no nos va a perdonar. No vayamos con esa falsa esperanza. Cuando nos vayamos a presentar delante de Dios debemos ir santos, sin mancha, sin pecado. Porque de otra manera el peligro es muy grande. Si Dios no perdonó a su pueblo, ahora nosotros que somos su pueblo, tampoco nos va a perdonar. No hay diferencia en eso. Claro que somos especiales para Dios. Pero de eso a que Él vaya a cambiar y Él vaya a decir al final de cuentas, bueno, pues me caes bien, pásale. No, eso no va a ser así. No nos engañemos. Otras razones también por las cuales debemos estudiar el Antiguo Testamento, bueno, es porque el propósito del Antiguo Testamento, hermanos, era también el llevar al hombre a Cristo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Voy a poner aquí un comentario del hermano Wayne Partain, que dice de la siguiente manera, con referencia a esto. Dice, el fin de la ley es Cristo. No se refiere a que Cristo puso fin a la ley de Moisés, cosa que es la verdad y que es afirmada en otros textos, sino que se refiere al propósito de la ley cumplida en Cristo. El propósito de la ley de Moisés era la justicia. La ley le decía al hombre qué hacer para ser justo. Ese propósito no era alcanzado por el judío bajo la ley, porque el judío pecaba y la ley no perdonaba. No obstante, en Cristo ese propósito, fin o meta, es alcanzado por el creyente. Porque en Cristo el hombre es hecho justo, es justificado, es declarado justo. Nosotros ya recibimos el perdón de nuestros pecados. Son olvidados por Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo, gracias a su muerte. Pero aquella ley entonces tenía ese propósito. El propósito de esa ley era llevar al hombre a Cristo. Y todavía el Antiguo Testamento lo tiene. No, pues que con el Nuevo Testamento nosotros podemos mostrarle, sí, pero la ley nos va a ayudar a hacer entender a cualquier persona que este propósito no viene desde el Nuevo Testamento, viene desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, dice, sirvió como ayo, como una guía o tutor para llevar al hombre a Cristo para ser justificado. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Los primeros cristianos, hermanos, utilizaban el Antiguo Testamento para mostrarle al judío que Jesús era el Mesías y de esta forma la ley cumplía su propósito. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento completo. Recuerden, las cartas fueron dándose de manera paulatina. No las tenían todas, pero el Antiguo Testamento estaba por completo. Entonces, como el Antiguo Testamento tenía como propósito llevar al hombre a Cristo, ¿en base a qué? Pues en base a las profecías, a las enseñanzas que daban del Antiguo Testamento. Entonces los judíos que abandonaban el judaísmo, por medio de las mismas escrituras del Antiguo Testamento, le mostraban al judío que este que estaba acá es el Cristo anunciado allá. Hechos 18:28 dice, hablando de Apolos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Así nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y mostrar a las personas que Jesús es el Cristo. Mostrarles, allá las escrituras lo dicen. Miqueas 5:2, tú Belén Efrata, la más pequeña, de ti nació desde la eternidad
Isaías 53, y así, textos que hablan sobre Jesús, el de Mesías, Isaías 9:6. Y entonces encontramos textos que hablan, que profetizan sobre la venida de un Mesías. Y así es como Apolos demostraba por medio de las Escrituras que Jesús era ese Cristo, ese Mesías. El propósito de la ley ahí se está cumpliendo. Llevar al hombre a Cristo. Los judíos podían comprobar con el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento, si las enseñanzas que recibían eran verdad. Y de esa forma eran llevados a Cristo. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos recibían la enseñanza de quienes les llevaba, en este caso de Pablo. Pero recibían la palabra, la escuchaban. A ver, ¿qué tienes que decirnos? Muy bien, la escuchamos. Pero una vez que la escuchaban, revisaban si esto era así. ¿Cómo las iban a las Escrituras? Y revisaban y veían si esto era así. Ah, no, pues sí. Entonces, la ley cumplía su propósito. Es muy importante que no debemos dejar la impresión de que el Antiguo Testamento es malo o que ya no sirve. Eso es muy importante. Estamos diciendo que el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios, y que son de igual importancia. Pero no olvidemos que el antiguo pacto tiene leyes que solamente fueron dadas aquí a los judíos. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por lo tanto, no olvidemos las razones por las cuales es importante estudiar el Antiguo Testamento. Es importante estudiar el Antiguo Testamento, hermanos, porque es la palabra inspirada de Dios. Así como el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es palabra inspirada por Dios. 2, porque fue escrita con el fin de amonestarnos y advertirnos que no seamos como quienes, como aquellos, ¿sí? Que fornicaron, que fueron idólatras, que hicieron esto, hicieron lo otro, que no seamos como ellos, que tengamos ese cuidado. Para eso está el Antiguo Testamento también. Y también porque su propósito es llevar al hombre hacia Cristo, al judío primeramente y también al griego, en este caso los gentiles. De esa manera el Antiguo Testamento puede ser también es de mucha utilidad para nosotros, no solamente en cuanto a lo que nos puede advertir, sino también como hoy en día hay quienes niegan que Jesús sea el Cristo. Bueno, el Antiguo Testamento va a demostrar todo lo contrario. ¿Sí? Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.